Desde el que ministro de Hacienda, Iván Acosta, lo expuso en la Asamblea Nacional las iniciativas a la reforma tributarias, tanto las fiscales como el paquetazo que le metieron o que nos metieron en la seguridad social, yo mismo dije a través de varios medios que en efecto eso iba a traer más descalabro económico a la economía nicaragüense. Primero por su actitud recaudatoria, que en vez de buscar cómo mejorar la economía nacional, lo que impusieron fue un castigo hacia el otrora matrimonio que se tenía con la gran empresa a través de la reforma fiscal y a través de la reforma de la seguridad social. En ambos estamos hablando de quitarle a todas las empresas indistintamente 3 o 5% por la reforma fiscal y 3,5% por la reforma a la seguridad social. Estamos hablando de sacarle de la plata, del bolsillo o del flujo de caja de las empresas entre un 7 a un 8,5% de toda la plata que el empresario obtiene, por efecto de ventas totales o por efecto de planilla total. Entonces, en esas dos variables o esos dos indicadores, el Estado pretende, como en efecto ya está sucediendo en una parte, quitar hasta el 7 o el 8,5%, es decir, que por cada 100 Córdoba, 8.50 centavos están yendo a parar más para efecto de una carga tributaria que está obteniendo el Estado hoy día. ¿Esto tiene su connotación política más que económica? Bueno, yo diría que las dos. Política porque es evidente que hay un castigo hacia la gran empresa privada, ¿verdad? Como parte de la ruptura de esa alianza que se tuvo por 11 años y de las cuales ambos pues sacaron muchos réditos, sobre todo económicos, ¿verdad? Pero también tiene una connotación económica, o sea, el Estado está al borde de la quiebra y necesita recaudar fondos, esa es una realidad. Pasándote las cifras de dólares a Córdoba, de cifras que ha brindado el diputado Wálmaro Gutiérrez, que se ha vuelto también en vocero, junto con el gran matemático, el doctor Gustavo Porras, de esta reforma, de este paquete, diría yo, de reformas económicas, porque podemos incluir tanto la reforma del Seguro Social como que ya se implementó, como la reforma tributaria que no se ha implementado. Entonces, digamos, hay una necesidad real. Decía Wálmaro que eran 11.000 millones, es la brecha. 11.000 millones es la brecha que se pretende cerrar. O sea, para decirlo más claro, el déficit, el dinero que se debería de tener para que el Estado opere y que no se tiene realmente. Entonces, hay que buscar 11.000 millones de Córdoba. Entonces, es una pretensión real. En otras palabras, se estaría matando dos pájaros de un solo tiro. Se castiga políticamente al adversario, pero también se suple la necesidad de recaudar más recursos. Entonces la justificación está en ambas vías, en la política y en la económica. Mira, ¿qué está pasando ahora con esto? Pues decir, uno, ¿a qué obedece este zarpazo, este paquetazo? Obedece a que hubo fuga de capitales hasta el 30% de todos los depósitos que estaban en el sistema financiero nacional. Hay un 30% del mordisco que le pegó el Estado a las reservas internacionales netas, cero crédito que están dando los bancos y en consecuencia hay menos circulantes. La oferta monetaria ha disminuido grandemente para tratar de mantener la inflación, pero que no lo ha logrado el gobierno. Entonces ese desbarajuste económico que lo señalé en efecto el 18 de mayo del año pasado a través de Línea Democrática, establecía que iba a haber fuga y yo exhortaba lo mismo y que ahora es una realidad, pues el 30% se ha fugado y significa que hay menos 30 en las reservas del Banco del Sistema Financiero Nacional, y eso repercute en dos cosas, el encaje legal y el encaje técnico, pues que al final también era parte del pedacito que administraba el gobierno, que no eran plata suya, pero que lo tenía ahí como parte de las reservas nacionales. ¿Qué implica todo esto? Un desbarajuste económico, hermano. Implica que vos hoy estás desempleado, implica que vos hoy no tengas para los 3 platos de comida, implica que hoy vos no tengas ni siquiera para hacerle frente a los costos fijos que tenés en tu casa, agua, luz, teléfono, internet, implica que hoy le estás dando menos plata para tus chavalos del colegio, implica que hoy los uniformes del año pasado los ocupaste este año, implica que hoy en vez de comprarle 2 o 3 pares de zapatos para todo el año el chavalo, está con un hito y con proyección a repararlo a medio año, implica un bajo, pero bajísimo nivel de vida para todos los nicaragüenses. El problema de que esta es una política económica de carácter restrictivo, ¿qué significa?
Cuando vos implementás más impuestos, vos reducís la economía. Entonces, no podés ejecutar una política restrictiva en crisis. O sea, a una economía que ya está reducida, vos no podés reducirla más, y es lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Primero, va a continuar los grandes flujos de emigrantes, porque este país no le está dando respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, mucha gente va a emigrar. Segundo, va a incrementarse el nivel de los precios, sobre todo de los productos básicos, o sea, inflación. Y una tercera consecuencia que se va a derivar de la implementación de la reforma del Seguro Social y de la posible implementación de la reforma tributaria sería desempleo. Ahora, veamos también en perspectiva cuál es una consecuencia directa de todo este paquetazo de política económica del gobierno. El vocero, y digo vocero porque prácticamente lo es, el presidente de Econimipyme, que se ha vuelto en un vocero de políticas gubernamentales, lleva como planteamiento a la mesa de salario mínimo 0 aumento en el salario mínimo, al menos en este primer semestre. Entonces, ¿a quién afecta esta medida? Recordemos algo, el Econimipyme representa a las MIPYME, y las MIPYME, para decirlo con claridad, representa el 80% del empleo en este país. O sea, el 80% del empleo que todavía queda en este país. En otras palabras, el 80% de los trabajadores están desprotegidos ante los aumentos de los precios, porque no van a tener ni un solo peso en concepto de aumento en los salarios mínimos.